Hola, soy Wendy. Y yo soy Tati. Bienvenidas a Cuidándote con Amacer. Aquí te vamos a acompañar a elegirte, amarte y cuidarte cada día. Además, aprenderás cómo cuidar de tu mente, emociones, alimentación y cuerpo. Bienvenidas a este nuevo episodio de esta temporada de Cuidándote con Amacer, en donde estamos hablando con heroínas modernas. Hoy tenemos una invitada maravillosa, a quien apreciamos, admiramos por todo su historia, por todo ese crecimiento y eso que ha aportado a la sociedad aquí en Valledupar. Ella es Nabila Iguarán. Ella es maquilladora, empresaria, madre. Hoy nos viene a contar algo maravilloso. Nos viene a contar su historia de cómo se ha reinventado, de ese poder y de reinventarse sin perder nuestra esencia. Así es. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad que es la primera vez y tú sabes cómo me pongo yo como un poquito nerviosa, pero todo va fluyendo, que es lo importante. Así es, pero como hoy vamos a estar hablando de reinventarnos, ¿para ti qué significa esto? Reinventarse significa tener la capacidad de modificarnos, o sea, de cambiar sin perder nuestra esencia. Muchas veces le tenemos miedo a los cambios, pero el poder de la reinvención es no partir desde cero, sino con una historia detrás. Entonces, eso para mí es básicamente el concepto de reinventarse, adaptarse a todos los cambios, y es un acto también de amor propio. También es soltar aquello que no encaja contigo y crear una historia a partir de eso. Una nueva historia a partir de eso. Y eso me encanta. Adiciono en la parte de reinventarnos que, como tú dices, la parte de la historia es poder tener esa historia y a partir de ahí seguir construyendo, ¿verdad? Así es. En algún momento, y ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos conversando, que Navi hace un tiempo tuvo una empresa maravillosa que aportó mucho valor, no solamente a nivel de trabajo, sino a la mujer como tal, que fue Alena. Yo estuve por allá, taller hasta de ojos, compré productos, a mí me encantaba mucho. Sí, claro. Y yo primero quiero partir de cuál fue la motivación de crear Alena. Bueno, Alena nació básicamente de una experiencia como mujer. En ese entonces ya yo pues estaba casada, tenía 2 hijos, tenía mi familia y experimenté de primera mano que era verse maquillado, o sea, como verme al espejo y decir, Dios mío, esta versión de mí me gusta. Y surgió la posibilidad de poder compartir esa experiencia con muchísimas mujeres. Entonces digamos que esa fue como básicamente la motivación, de ahí surgió. Obviamente también surgieron muchas oportunidades. Valledupar era un mercado, si hablamos desde el punto de vista comercial o empresarial, que era un nicho que de verdad no se había explorado, y fue la oportunidad perfecta en el momento perfecto, y de verdad que fue una experiencia muy bonita. Tuve la oportunidad, de hecho sigo haciéndolo, de capacitar más de 5.000, 6.000 mujeres. Entonces tú poder llegar a una mujer que de pronto no se siente, de repente no se siente como bien con sus cejas, o que no se sabe maquillar, o le gusta el maquillaje pero no sabe cómo expresarlo, y tú tener la oportunidad de acercarte y decirle, mira, yo te puedo ayudar. O sea, yo sé que esa palabra está como bastante trillada, por decirlo así, pero empoderar a la mujer en lo que ella puede ser partiendo de una experiencia personal es algo que de verdad hasta el día de hoy me mantiene con esta motivación de seguir, porque Alena cerró, pero digamos que personalmente yo continúo con esa motivación, con ese ímpetu, con esas ganas de seguir empoderando mujeres para que vean que sí somos capaces, no solamente de hacer muchas cosas, sino de vernos bonitas, arregladas, y eso de verdad que es una herramienta fundamental en la actualidad. Bueno, ya que mencionaste que Alena cerró, ¿cómo fue ese tránsito en cuanto a tomar la decisión, luego ejecutar la decisión y luego lo que vino después de esa ejecución? Así como lo acabas de explicar, fue un camino, ¿no? No fue que un día nos levantamos y dijimos, ay, bueno, ya vamos a cerrar, no. Primero de aceptarlo, aceptación, como, bueno, primero tú estás en negación de que no, esto vamos a seguir, hay que luchar por los sueños, hay que seguir sacrificándose, porque uno a veces considera que
hay sueños que requieren sacrificio porque muchas veces nos han vendido esa idea que si tú no te luchas algo, sudor, sangre en la arena, tú pues no eres merecedor de, por decirlo como del éxito, ¿no? Con eso en mente, digamos que fue un proceso difícil entender y aceptar, o sea, esa negación de no, sí podemos, sí vamos para adelante, sí vamos para adelante. Ya pasaban los meses, pasaba el tiempo y digamos que te hablo por mí, llegaba un punto en el que profesionalmente tú te sentías también ya como emocionalmente, espiritualmente, físicamente cansado, económicamente agotado, cansado de seguir dándole y no poder. Ya literalmente hasta que dijimos, no podemos más, cuando ese oxígeno se agotó de no podemos más, lo soltamos, decidimos hacerlo. En ese proceso obviamente hubo llanto, hubo frustración. Te puedo decir que la palabra fue frustración. Yo me sentía como si me estuviera fallando a mí, a mi familia, a mis hijos, porque todo el sacrificio, como te contaba, que hicimos, yo siempre pensaba era, ay Dios mío, cuando esto el sueño, ¿no? Que tú tenías, cuando las cosas se den, va a valer la pena todo esto que se hizo y pues como llegar a un punto en el que, ¿para qué? ¿Para qué? Y fue duro. El proceso, mientras literal bajaban el letrero, como todo, yo creo que yo me encontraba como viéndolo desde afuera, ¿no? O sea, yo viví el momento, listo, cerramos, vendemos, hacemos, o sea, yo viví como, era como una adrenalina. Es como cuando tú vives un momento, no sé si shock o no sé, como que tú ejecutas lo que tienes que ejecutar. Ya cuando cerramos, como al mes, que ya yo me disfruté después que cerré, claro, porque era un tiempo que nunca había tenido, pero cuando empezaron a pasar los meses, me encontré a mí misma, yo quién soy, para dónde voy, cuál es la razón de mi vida en el universo. Fue muy duro. Creo que la parte más difícil, después de haberlo aceptado y haber tomado la decisión, fue 2-3 meses después cuando me encontré con que estaba sola, porque este proceso, este camino nunca lo hice sola, lo hice siempre con Alejandra, que fue mi socia. De hecho, todavía somos amigas, que la gente nos pregunta mucho eso, mi hermana de vida. Claro, entonces como empezar de cero con lo que tú eres y uno tiene el síndrome del impostor. Yo no creía para nada en mí en ese punto, porque ya yo sentía que yo había fracasado. Entonces, cuando tú sientes que fracasas, tú dices, bueno, ¿y de dónde agarro yo para seguir reinventándome? La palabra que acabamos de decir. Y bueno, esa fue como como el proceso, ¿no? Antes, durante y después, y bueno, ya a este punto, eso ya, digamos que está superado, ya me siento en un punto en el que digo, tomo todo lo bueno que aprendí, esa es mi base, ese es mi piso para seguir construyendo lo que viene. No es un letrero, no es un negocio, no, eso no es lo que te define es lo que tú tienes adentro. ¿Cuál es tu motivación? Y esa pregunta que me hiciste, me movió mucho mi fibra porque te hace volver a tu esencia. ¿Por qué empezaron Alena? ¿Por qué? Y me veo aquí misma diciendo, yo sigo haciendo lo que en ese entonces, hace 10 años, quería, que era seguir inspirando mujeres, seguir empoderando mujeres. Entonces, digamos que desde otro, no desde un lugar físico, sino ya desde esta posición, y puedo seguir haciendo lo mismo, sigo teniendo esa misma visión, pero pues ya de una manera diferente y no cambia, ¿no? No, simplemente está aquí. Es decir, que la visión y el propósito están. Lo que cambió fue el medio. O la forma. Sí, forma o medio, porque a veces de pronto nos quedamos como mujeres que tienen que ser por ese medio, por esto, y se nos olvida que independientemente si no fue por ahí, lo que no podemos perder es el propósito. Es el propósito, así es. Ese gran para qué, porque es el que nos mueve y nos motiva a reinventarnos, a caminar. Así es. Y en este proceso que tú dices, bueno, listo, un mes después estoy aquí, ¿qué hago con mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Total. Como, ¿qué rutina seguiste o qué fue lo primero que tú dijiste? Bueno, ya, está bien, voy a sentarme a pensar qué voy a hacer, qué será de mi vida. Ok, casualmente el año pasado, yo te digo que a mí me salvó emocionalmente, me sostuvo volver al gimnasio.
entrenar. O sea, era un espacio en el que me encontraba conmigo misma, donde de pronto no pensaba tanto. Y al principio ni siquiera empecé a entrenar porque, ay, no, es que yo me quiero ver de esta manera. Era un escape, por decirlo así, un escape, como un catalizador. Exacto, era un catalizador. Yo llegaba, entrenaba y me pasó muchas veces que en medio del entrenamiento yo era, se me salían las lágrimas. Pero todo, en el momento en que más débil me sentía física, emocionalmente, mientras entrenaba, yo sentía que el dolor físico que yo sentía del entrenamiento me ayudaba a sacar ese dolor tal vez emocional. Y cuando salía con una dosis, no te puedo explicar, una dosis de positivismo, de que sí se puede. Al día siguiente, en la noche, me levantaba otra vez como baja nota, pero volvía y se repetía. Entonces, hacerlo día a día, crear esa rutina de ven, soy yo, o sea, Navi con el espejo, o sea, aquí estamos las dos, o sea, estoy sola, listo, uno lucha por sus hijos, por su familia, pero al final del día, eres tú misma. O sea, yo he entendido que la felicidad no la puede buscar uno en las cosas externas, ni siquiera en sus hijos, ni siquiera en la pareja, en Dios principalmente, obviamente, y en uno mismo. Entonces, digamos que eso fue un hábito que creé en ese proceso que me ayudó como a gestionar todas mis emociones y a canalizarlas y a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Ya tenía una rutina, porque antes no la tenía. Es más, y no tenía tiempo. Yo no tenía tiempo para mí, exactamente. De Alena a mi casa, de mi casa a Alena. Mi casa era el escape de Alena y Alena era el escape de mi casa. Porque una mujer con 3 hijos, con 1000 cosas, a veces sí tiende uno a refugiarse, ¿no? Y a evadir. Y yo, digamos que mi personalidad no es tan de enfrentar y de confrontar, yo soy más como de reprimir. Entonces, imagínate una persona que reprime sus emociones, cómo las gestiona. Entonces, para mí, para responder tu pregunta, yo sé que me extiendo, es básicamente eso, encontré algo que me hiciera nuevamente, que me permitiera lidiar con todo lo que yo estaba sintiendo. En mi caso fue el gimnasio, fue entrenar, fue cuidar de mí misma. De repente también cuando yo me encuentro como muy baja nota, a mí me encanta el maquillaje. O sea, yo no lo veo como, como un trabajo. Como un trabajo. Para mí es, si a alguien le encanta pintar, si a alguien le encanta dibujar, si a alguien le encanta correr, para mí sentarme a maquillarme yo, pongo música, me maquillo, me encierro y literal es una terapia porque estoy como, bueno, aquí me hago esto y de repente cuando ustedes vean los maquillajes más lindos que yo me he hecho, he estado en el peor momento de mi vida o he estado como muy cargada y yo siento que de esa manera también lo suelto. Termino de maquillarme, me veo linda, ay, me encanta, o sea, como la creación de lo que veo, digo, me gusta lo que hago y sigo amando de una manera apasionada. No te lo digo de una manera normal, sí, yo maquillo porque me gusta, no, yo lo hago de manera apasionada, o sea, es algo que nace como de aquí, de que no me importa, un maquillaje a las 12 de la noche, ¿dónde? No, que no te da pereza maquillarte a las 5 de la tarde, no me da pereza, yo voy, ¿qué hay que hacer? Porque es algo que me gusta y me apasiona. Mira que agrego a lo que tú dices el hecho de que en los procesos en donde estamos sufriendo más o en los procesos en los que de pronto sentimos que estamos ahí como en un hueco, como en las verdaderas crisis, porque podemos tener momentos difíciles, pero no crisis como tal. Importante el buscar en dónde canalizar, con qué canalizar, qué hábitos, en qué hábitos me puedo refugiar, pero hábitos buenos, hábitos saludables, porque ¿qué tal uno refugiándose en el alcohol? Exacto. O sea, tú buscaste un camino que te permitía a ti cuidarte, un camino que te permitía también reencontrarte contigo misma, pero clave que fue un camino sano. Así es, sí. Un camino que te permitiera lo que tú dices, o sea, tú te conoces a tal punto de decir, a mí me cuesta gestionar mis emociones, me cuesta cómo expresarlas, las reprimo. ¿En dónde puedo lograr sacar lo que estoy sintiendo sin afectar a los demás? El entorno, por supuesto. Porque es importante que de pronto yo estoy mal, pero las personas que están a mi alrededor no tienen culpa. Así es. Y uno hiere a quien más ama cuando vive esos momentos. Una de mis formas también es
no está como bien siempre, pero yo llegaba a la casa y yo decía, regal a mis hijos, denme 10 minutos. Porque yo pisaba la puerta de la casa y era, mami, necesito esto, mami, esto. La chica que me ayudó en casa, señora Navi, hace falta esto. O sea, entonces tú llegas y le digo, denme 10 minutos. Yo me encerraba 10 minutos, como que había días, literalmente había días que yo no me paraba de la cama. Pero también tuve un apoyo, digamos, emocional, algo que me contuvo mucho, y fue mi esposo y mi mamá. Entonces, había momentos que obviamente tenía que ser muy desesperante para mi esposo, para mi mamá, verme acostada todo un día cuando no es mi rutina, pero era que, o sea, no me daban ganas de levantarme. Y aún así, uno se tiene que permitir transitar las emociones. Así como hubo momentos que, como te decía, con el gimnasio yo aprendí a gestionarlo, también tuve momentos en que no me podía levantar de la cama, o sea, y yo nunca he sido una persona como, ay, qué perezosa, que hoy no voy a hacer nada, no, era algo en mí, y hubo un momento que entendí que yo también merecía eso, o sea, yo también merecía sentarme, llorar mi pérdida, porque finalmente era un duelo, y entender cuál era el propósito que había detrás de todo eso, o sea, como interiorizar, ¿por qué me pasó esto? Y no darte tanto palo del pasado, sino qué puedo hacer de aquí en adelante. Entonces, mira que nosotros hablábamos en los episodios pasados algo que de pronto siento que te pudo haber pasado, y es, hablamos de las creencias o de esas conversaciones que nosotros como mujeres tenemos, como fracasaste, no eres capaz, te pasó por eso. Exacto. O sea, empezamos te faltó como, esto. sí, como lo que te falta, ese palo que nos damos convirtiendo en nuestras grandes enemigas. Sí. Dentro de ese proceso, ¿cuáles eran esas conversaciones que tú tenías contigo? Uy, no, me sentía, sabes que siempre, digamos que de cierta manera me sentía muy poquito, o sea, yo decía, ¿por qué la gente me dice, ay, eres una gran mamá, eres súper espectacular, me encanta lo que haces? Hay un momento en el que tú vives tanto lo que tú vives en esa burbuja que tú no sabes qué piensas o en realidad quién eres, o sea, no te das la oportunidad de aplaudirte, oye, pero es que tú has hecho esto, como mirar atrás y, Dios mío, a ver, como para responderte a la pregunta, como los pensamientos más intrusivos que tenía era que yo era súper mala maquilladora, que me pasó por negligente, que era un fraude, un fracaso como profesional, que me pasó por no haber sido lo suficientemente ordenada, organizada. Yo decía, si ese día me hubiese levantado más temprano, esto no hubiera pasado. Pero básicamente es ese sentimiento de insuficiencia, no eres capaz, o sea, tú pensaste en algo, de verdad tú en algún momento te creíste el cuento, ese era mis pensamientos, de verdad tú en algún momento te creíste el cuento que tú ibas a ser capaz de levantar lo que tú soñaste, o sea, ¿cuándo? ¿A son de qué? ¿Por qué? Entonces, y cae uno también, porque también hay un raye pequeño como del ego, de decir, es que yo voy a continuar con esto porque yo, o sea, es como son dos perspectivas. Como una dualidad. Una dualidad, claro. Yo, ¿cómo me voy a poner ahora yo? Por ejemplo, en mi caso, después de haber tenido el mejor centro de experiencias de la región, puedo decirlo, a volver a la maletica de maquillaje y eso, en mi mente yo decía, eso es indignante, o sea, ¿cómo? Pero eran momentos, eran lapsos, pero yo siempre he encontrado en lo que yo hago valor, o sea, yo le pongo el valor, así sea que, Dios mío, que tú hayas sido lo que hayas sido y entrar a una casa con tu maletica y tus luces y entrar como empezaste y arrancar de cero, yo sentía que antes me daba como esa gallardía, yo decía, si yo estoy siendo capaz de volverlo a hacer como lo hice hace 10 años, a mí nada me queda grande. Entonces era como esa dualidad de pensamientos. Ahorita yo de verdad estoy en otro sentir, o sea, ahora sí me la estoy creyendo, ¿no? O sea, como de manera muy como responsable, ¿no? Como, bueno, sí me estoy creyendo esto, fui capaz de hacer esto y me empodero de eso que sé hacer, de cómo una persona se puede sentir a través del maquillaje, porque finalmente es esto, o sea, como tú compartir y decirle a una persona, oye, a una mamá, o sea, a mí muchas mamás me dicen, ven acá, pero es que tú ¿cómo haces? Y yo, sí, tengo 3 hijos igual que tú. Las realidades de las mujeres obviamente son muy distintas, yo no puedo comparar mi realidad con otra persona, pero si a mí como mujer, el verme a un espejo
así sea con un labial rojo, porque esto también tiene una historia, con un labial rojo y verme al espejo y decir, si yo me puedo ver diferente, cambia tu actitud, cambia tu estado de ánimo y tú sientes que literalmente te puedes comer el mundo. Te escucho, Navi, que en estos momentos, o sea, como que apenas te la estás creyendo, como que estás reconociendo lo que es. ¿Desde qué momento empezaste a darle valor a esa historia? Que no solamente viene en Alena, viene de más atrás, porque es un camino recorrido. ¿Desde cuándo? Te soy honesta, hasta hace literalmente muy poco. Podría decirte que estamos grabando este video ahorita en marzo. Puedo decirte que desde finales de diciembre, enero. Me costó, como te decía, después, Alena se cerró en julio del año pasado, en julio del 2024. Ese periodo que te comentaba de oscuridad fue como entre julio y octubre. Entonces lo que fue octubre, noviembre y diciembre estaba como que, bueno, ¿qué hago? Empecé a trabajar en mi marca personal. Yo me senté con un cuaderno y dije, ¿qué voy a hacer? El cuaderno lo tengo ahí, a mí me encanta guardar y escribir. Y me senté, ¿qué necesito? Bueno, yo necesito saber quién soy. Yo necesito saber quién soy. Y mi esposo me decía, mi amor, voy a trabajar, voy a pagar para tener mi marca, pero ¿para qué un logo? No, para mí no es un logo, para mí es mi identidad como mujer, mi identidad, o sea, ¿quién es Nabila? Y yo he contado en mi perfil, he contado que yo no me sentía tan identificada con mi nombre, que mi nombre jamás me había gustado, pero ahora entendiendo era que no era mi nombre como tal, era mi identidad, yo tenía como conflicto con quién era. Entonces, cuando empiezo a trabajar en mi marca personal, en el desarrollo de, bueno, quién es Nabila, qué va a hacer, qué ha hecho, y a mí me entregan en mis manos como que, bueno, Nabila, mira, este es tu branding. Y yo empiezo a leer, yo digo, esto soy yo, o sea, una persona que fuera de mi, externa a mí, que ni siquiera conoce a Elena, que no vive aquí ni en Colombia, que fue la persona que me hizo el branding, empieza a decir todo esto de mí, yo digo, yo soy esto. Yo le dije, no, yo no creo que yo sea capaz de enseñarle a maquilladores o a gente que esté empezando, yo soy muy básica, eso no es para mí. Y empiezo a descubrirme, y esa persona se reunió conmigo y me decía, tú no tienes idea del potencial, a veces te lo tiene que decir otra persona, o sea, y yo era como, ¿tú sí crees que yo soy capaz? Claro, Nabila, mira, y me daba, no solamente me lo decía, sino que me daba el argumento, mira, tú eres buena por esto, mira, tienes un storytelling así, haces esto, haces esto, haces esto, haces esto. Me costó, esa persona me dijo, no es que me haya costado, es que cuando traté de encasillarte en un perfil, o sea, como cuando traté de decirte, bueno, Nabila Iguarán la maquilladora, y veo quién eres, no te puedo encasillar en que solamente eres una maquilladora, porque tienes esa faceta chévere de mamá que conecta con la gente, tienes esa faceta chévere, sí, como emprendedora, como mujer que me gusta verme bien, esa faceta que integré con el tema del gimnasio, como de cuidarme, de entrenar, entonces es difícil decir, tú eres solo esto, o sea, tú tienes que como creerte la idea de que tú no eres una sola cosa, sino que eres un conjunto de muchas cosas y eso te hace ser tú. Entonces no te cierres a que solamente trabajas en temas de redes, de marketing, o eres muy buena para diseñar, o eres muy buena para maquillar, eres muy buena para muchas cosas. Y alguien me decía, no, es que tú te tienes que especializar, uno en este tema de redes tiene que ser bueno en una sola cosa. Y esa persona me dijo, no tienes que ser bueno en una sola cosa, qué chévere que como mujer tú puedas sentarte, grabar un video, editarlo, publicarlo, crear, diseñar libretos, maquillar, cocinar, o sea, ¿qué no haces tú? ¿Qué no haces bien? O sea, entonces créetela. Bueno, me estoy yendo muy lejos. El tema es que cuando esa persona me dice eso y empiezo a construir como con el tema de mi marca, ya me empecé a sentir como amor, o sea, como amor a lo que yo era. Ver plasmado mi nombre y ver eso, y yo empiezo como a irme al pasado y a decir, porque mi nombre no me gustaba, porque yo no me sentía identificada con mi nombre. Y me toca mucho más la historia cuando empiezo a indagar, mi papá fue quien me puso mi nombre, empiezo a indagar por qué mi papá me puso ese nombre. Y le pregunté a todas las personas en esa época bueno, mis tías, y empiezo a buscar el significado de mi nombre y por qué mi papá lo hizo, y mi papá visionó, o sea, mi papá antes de que yo naciera, sí es Dios también, o sea, antes de que tú nazcas, Dios te pone en la tierra con un propósito, entonces antes de que yo naciera,
mi papá dijo, es que mi primera hija o sea, su nombre tiene que marcar algo, su nombre tiene que decir algo. Y Nabila es, bueno, quien quiera ver la historia, por allá en mi Instagram está. Entonces es un hombre con fuerza, con carácter, que nunca valoré hasta este momento. Y yo me presentaba y decía, mucho gusto, Navi. No, Navi, me puedes decir Navi, Navi. Pero ahora, ¿cómo te llamas? Nabila. ¿Cómo? O sea, yo obligo, digamos que literalmente a la gente a que diga mi nombre como es. Entonces eso me da también como una seguridad y parece mentira, pero desde que yo me empoderé, por decirlo así, con la persona que soy ahora, con mi nombre, con mi historia, yo siento que ya nadie dice mal mi nombre, o cuando yo me presento, hola, mira, tú eres Nabila. Yo sí, mucho gusto, Nabila, qué nombre tan bonito. O sea, es como también esas señales, por decirlas, del universo, Dios, reafirmando quién soy. Entonces, eso reafirmar quién soy me ha dado el poder de darle mucho más valor a mi historia, de dónde vengo, quién soy, lo importante que soy no solo para mí, para mi familia, para la sociedad. Tú me presentaste muy bonito y de verdad que todavía me pasan estas cosas que la gente dice y yo digo, y uno por dentro dice, oh, sí, qué momento. ¿Cuándo? Pero claro, reviso la historia y digo, oye, qué bonito, de verdad, sí, y uno se lo tiene que creer. Y en medio de cuando en ese momento de oscuridad que yo escuchaba podcasts, yo escuché un podcast de alguien que decía que nosotros como sociedad estamos acostumbrados a no darnos bombo, porque eso te da hay como una línea muy delgada como entre el ego, pero tú decías, eso nos ha llevado a un punto en el que nadie se siente como orgulloso de lo que hace, porque estamos en una cultura donde tú no puedes decir, es que yo soy el mejor, tú tienes que decir que eres el mejor. Porque, claro, si esto está en tu lenguaje, tú te lo vas a creer. No, yo soy maquillador. No, yo soy la mejor maquilladora de Valledupar. O yo soy la mejor mamá, o yo soy la mejor. A la gente que no le guste que tú digas eso es porque tiene un problema, un conflicto con ella. El problema es de ellos. De ellos, no de nosotros. Entonces tú no puedes minimizar quién tú eres solamente porque no suene bien. Es que hay que normalizar el hecho de que, si es que yo soy la mejor maquilladora, claro. O de compartir mis logros, porque compartirlo sin sentirme como, ay, me voy a sentir mal porque esta persona va a pensar de mí que me estoy tirando. Exactamente. Sí. Entonces uno tiene que hacer las paces con eso y no hacerlo desde el ego, sino hacerlo de que es que yo merezco, o sea, yo merezco decir quién soy, de dónde vengo y como darle mérito a mis logros. Exactamente. Porque yo escuchaba también algo hace tiempo y era este hecho de que a alguien se lo escuché y me quedó ahí como grabado. A mí esa persona, lo vi en redes, no, esa persona muy fantoche, así como muy presumida. Y yo le dije, pero ¿por qué presumida? Mire, ¿qué la hace ser presumida? Si lo que era un hombre, lo que él está mostrando es lo que ha logrado. Él está compartiendo la felicidad. Si yo lo veo, y no estamos acostumbrados a eso como sociedad. Y si yo lo veo desde una mirada, no desde ese juzgar y tener prejuicio, yo puedo decir, qué bonito que hoy me comparta lo que ha logrado, porque también puede ser una inspiración para mí. Claro. Y lo es para esa persona, porque esa persona se va a inspirar. Tú te puedes inspirar desde lo positivo o desde lo negativo. Si te inspiras desde lo negativo, te inspiras desde la envidia, ¿no? Entonces, como a querer compararte, a querer ser mejor que esa persona. Si te inspiras desde lo positivo, yo siempre he dicho que o sea, no hay una persona ni 100% mala ni 100% buena. Tú eres una persona y yo puedo tomar de ti lo que a mí, o sea, todo lo positivo. Que esta persona es súper buena dando consejos, pero es mala, no sé, manejando carro. No, entonces yo me lo voy a aprender cómo maneja acá. Yo no estoy aprendiendo a manejar carro, sino cómo esta persona es. Entonces, siempre tomar lo positivo de todo, no son de las personas, de la vida, y a través de lo positivo tú construir y que eso te edifique. Tú no puedes construir sobre cosas que esta persona es así, es que no, el chisme, la burla, o sea, no me pongo. La crítica no. Yo o sea, siempre trato de resaltar a alguien, por ejemplo, que viene a hablar, porque pasa, ¿no? Como que alguien habla mal de otra persona, y yo siempre, a mí me pasa, como que tú no vas a encontrar en mí a alguien que diga, uy, nena, sí es verdad, imagínate, no. Tú vas a decir, oye, pero esa persona es tacaña, pero tú no sabes que a mí me encanta cómo es con su familia. Ay, qué bonito. Oye, pero, no, mira que yo le decía, sí, pero yo, esta persona, ¿sabes qué? Le veo como una vibra chévere. No, esta persona a mí me da mala. Sí, pero es buen profesional.
Pero mira, hay que aprender de Navidad en ese sentido, porque por lo menos lo que tú dices es cierto, o sea, como que aprendamos ese hábito de que si una persona viene a hablar mal de alguien, podamos siempre ver lo positivo. Lo positivo, y siempre. eso va a cortar esa línea de Claro, crítica, de y así incluso juicio. la persona se va a sentir hasta avergonzada de decir a esta persona yo no le voy a contar esto, o sea, no voy a hacer yo pie para hablar mal de otra persona, sino que antes voy a cambiar la perspectiva. Oye, ¿no te parece que de pronto esa persona es así porque está en un duelo? Ay, pero mira, y ¿sabes qué me recuerda esto? Que eso lo hacemos con nuestra familia. Con nuestra familia. Con nuestra familia sí lo hacemos, Sí, porque sí, él dice que, pero ese hermano tuyo es así, mami, pero mira que él es bueno en esto. Sí, sí. Mira que, la mamá, no, pero es que mi mamá es una rey, pero ella provee y eso sí lo hacemos con nuestros seres queridos. Pero con la gente que no te duele. Que no te duele, entonces sí la cogemos de chercha. Incluso estos temas que son muy polémicos, a mí, yo, como te digo, así como me ves que yo evito la confrontación, una pelea, a mí una pelea, yo me escondo, o sea, bueno, chao, o sea, yo tener una conversación como fuerte con alguien a mí, es algo que todavía estoy trabajando, ¿no? Como decir, mira, siento esto, no me parece esto, o sea, es algo que todavía gestiono. Pero en temas ahora de redes, que toda esta gente que es muy polémica, no, que este le fue infiel a este, yo digo, ay, pero pobrecito, ¿no será que? y yo digo, ¿será que la que está mal soy yo? No, que esta es la chica que se metió con esta persona que era casada, por decir, ¿no será que es que de pronto ella en su casa vio cosas y ella tiene algo que sanar? Pero tú no estás viendo que la mala es ella, o sea, entonces yo siempre trato como de buscarle algo bueno o no bueno, es que cada quien tiene una historia. Sí, claro. O sea, entonces ahorita nos creemos con la potestad de querer opinar, no solo del cuerpo, de las decisiones, sino de absolutamente todo, porque como ahora todo se proyecta en pantalla. Sí. Entonces es complicado. Digamos. Bueno, y en esa parte por lo menos ya hemos hablado un poco de todo este camino que has recorrido para reinventarte, todos los subes, los bajas, hasta llegar hasta hoy, lo que estás construyendo, porque como nos comentabas un poco de, listo, fui a hacer mi branding no por un logo, sino para descubrir quién soy. Eso me pareció hermoso, que todas puedan realmente decir, oye, es cierto, ¿yo quién soy hoy? Y hacer como ese detenernos y decir, bueno, me voy a descubrir a mí misma. O sea, tengo 32 años y a mis 32 años no sé quién soy. Y está bien. Está bien, total. Yo veo peladas de 20 años que están frustradas porque no saben qué hacer con su vida. Yo empecé mi emprendimiento a los 29, ya estaba casada, ya tenía hijos. Fracasé, por decirlo así, a mis 37 años. Y tengo después que tengamos vida, tenemos la posibilidad de seguir y de seguir. O sea, eso de verdad que le tiene que dar a uno la motivación suficiente con toda la experiencia. Yo decía, todo lo que... Cuando tú tienes un negocio, tú no aprendes solamente a maquillar, tú aprendes a administrar, tú aprendes por ejemplo, recursos humanos, cómo trabajas tú con tu empleado, cómo trabajas tú con un socio, cómo no dañas una relación de amistad, cómo trabajas tú con un proveedor, cómo montas un video en redes, cómo editas, cómo con poco presupuesto tú manejas un inventario, cómo lidias con la DIAN, o sea, todo eso. Creo que esos 5 años, como desde el punto de vista físico, hablé en físico porque nosotros lo hicimos 10 años, 5 años sin punto físico. Sin punto físico y 5 años con punto físico. Entonces yo decía, es que yo no puedo decir que yo soy solo una maquilladora con todo lo que yo sé, con toda la experiencia que tengo, claro. Y en ese encontrarme, me encontré con marcas que me decían, ay, Navi, yo no sé cómo manejar mis redes. Yo era la que manejaba las redes de Alena. Yo no sé cómo manejar mis redes, ¿me puedes ayudar? Sí, y era sentarnos. Ven acá, tú tienes esto, ay, no, Navi, no. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, ok, yo sé un poquito más que esta persona que está empezando y yo puedo agregarle valor a lo que esa persona, porque yo en algún momento me encontré ahí. Y a mí me cuesta a veces cuando de repente una marca me escribe y me dice, ay, Navi, ¿me puedes ayudar? Y yo, ay, esa persona podría hacer esto y modificar esto. Y hay personas que te lo reciben súper bien, como hay personas que también lo tuve en mi momento, como que tú vives del ego de que no es que así lo hago yo. Sí, pero algo importante en eso que tú dices, y para todas las que nos escuchan, nuestra historia como así tiene valor, nuestra experiencia también tiene valor. Sí, sí. Y que nosotros podemos monetizar nuestra experiencia, nuestros talentos, nuestros dones, y reconciliarnos con el cobrar por eso. Total. Porque
si yo tengo una experiencia y a mí me van a contratar por algo, mira, esto vale esto. No, porque siempre estamos, y no está mal donar, porque realmente venimos al mundo para servir. Claro. Pero llega un momento en que tú sobrevives con algo, tienes sustento. Entonces, si tú tienes una experiencia y te están contratando y tú ves que cada ratico, mira, y esto, voy a monetizar. Total. Es más, a mí ahorita, de hecho ahorita después de esto, una persona me contactó y me dijo, Navi, ¿cuánto me cobras? Voy a hacer un taller, voy a enseñar a hacer lo que yo hago. ¿Cuánto me cobras por cubrir el momento? Yo no soy videógrafa, yo no tengo todos los equipos del mundo, pero también aprendí a decir, pero tengo algo más que es mi experiencia, o sea, la visión, o sea, claro, yo tengo el visual cuando un taller se hace, qué es lo que la persona quiere, qué es lo que quiere mostrar de lo que va a hacer. Entonces, claro, yo le dije, listo, le preparé una propuesta. Yo en este punto te digo, de la única manera que yo te diga, eso no lo sé hacer, es que me pongan, no sé, algo de números. Pero si tú me dices, tú sabes cómo crear una estrategia comercial, te creo una estrategia comercial. Tú sabes cómo crear un plan de contenidos para redes sociales, para X marca, te creo el plan de contenidos para... ¿Será que tú además me puedes maquillar para salir en un video? También te maquillo. Entonces, reconciliarme, porque a veces yo decía, pero yo, ¿por qué voy a cobrar por eso? Pero a veces ni siquiera tenía como, o sea, ni siquiera para pagar un taxi para movilizarme. A veces mis hijos necesitan ciertas cosas que, bueno, gracias a Dios, mi esposo es una persona muy proveedor de su hogar, de sus hijos, de su familia, pero aún así, como mujer, uno tiene primero sus necesidades y también como el afán de yo también. O sea, y que cuando tú te acostumbras también a hacer esa roca al lado de tu esposo, emocionalmente, financieramente, entonces, claro, hay un momento en el que ya tú como no tienes nada y como, Dios mío, entonces tú empiezas a darle valor. Es que yo decía, Dios mío, es que 2 horas sin mis hijos, nadie le va a recompensar 2 horas a mis hijos, o yo ni siquiera tengo, listo, yo voy y te acompaño, pero yo no tengo ni para pagar el taxi. Entonces, ese tipo de cosas, no, que ven, pero yo decía, Dios mío, ¿yo cómo hago para pagarle a una persona que me cuide los niños en este momento para yo hacer esto? Entonces no tiene que darnos miedo cobrar por lo que nosotros hacemos. Por algo está viendo la gente que está confiando en ti para que hagas algo. Yo también soy partidaria de que a mí no me gusta regatear el trabajo de nadie, o sea, eso es algo que yo aprendí. Si yo necesito un carro, yo no me voy a ir a Ferrari a comprar un carro, yo voy a irme a la Mazda. Entonces uno va a buscar sus proveedores de acuerdo a su capacidad, a su presupuesto. Uno cotiza con 3 personas y de esas 3 personas pero no es que ustedes si vienen acá, tú cobras 200, pero porfa déjamelo en 50,000 porque somos amigas, o sea, tú me estás insultando. Y yo he aprendido, si alguien me dice, Navi, cuesta 500, me ha pasado, yo te digo, me encanta tu trabajo, valoro lo que haces, en este momento no puedo hacer, o sea, no tengo esa plata, no te lo puedo pagar, o dime de qué manera lo podemos hacer, o sea, y he trabajado todos estos meses, dime de qué manera, dime qué puedo hacer por ti, que cuando llegue el momento, va a ser la primera persona que yo voy a llamar y le voy a decir, mira, necesito tu servicio, es más, coge, ¿qué más necesitas? ¿Quién más? Pero en esa búsqueda estoy como que, bueno, ser entendido, uno tiene que ser entendido. O sea, eso es algo, Wendy, Wendy, tú eres Wendy, ¿verdad? Wendy, sí. Wendy. Sí. Wendy, eso es algo que yo también quisiera que quedara como aquí. Uno tiene que ser entendido de los tiempos. Y ser entendido de los tiempos no es que yo voy a hacer lo que voy a hacer esperando tener el iPhone 16 para poder crear contenido. Yo estoy, por ejemplo, creando contenido con un iPhone desactualizado. Eso te da las herramientas para que tú te vuelvas más creativo, para que tú digas, ven, yo en este momento no tengo todo lo que quiero, no tengo todas las herramientas, o no tengo una oficina, o no tengo un local, o no tengo todo el material que quisiera, pero entonces con lo poquito que tienes, explóralo, explótalo. O sea, no es que nada más tengo ¿cómo es? Una cosita para hacer panes, un hornito, pero yo necesito un horno industrial. Mijo, usted prográmese y haga sus pancitos en su horno de su casa. Con lo que tenga. Con lo que tenga. Porque si tú vas a buscar la oportunidad perfecta no, es que cuando ya yo esté aquí, entonces es que voy a... No, y ahí es donde tú agarras como cancha, como que tú dices, ven acá, si yo pude raspando las uñas haciendo esto, ¿cómo no voy a poder cuando tenga la posibilidad?
y ya no cualquier cosa te va a deslumbrar. O sea, entonces eso es súper importante entenderlo, saber hacer lo que uno quiere con lo que tenemos en el momento en el que estamos. No esperar mejores tiempos, no esperar mejores oportunidades porque el tiempo se va. Y de repente tú volteaste y se perdió la oportunidad. Yo te digo que uno de los éxitos también que puedo decir con el tema del maquillaje es que este era el momento, históricamente hablando, de la industria del maquillaje. ¿Sí me entiendes? Que es un boom, que han pasado 10, 15 años y el maquillaje, o sea, lo que yo he aprendido y lo que yo he visto en 10 años en cuanto al maquillaje es una cosa impresionante. Entonces, claro, llegar a un aspecto de la vida, o sea, cuando está una oportunidad tan grande, o sea, uno tiene que aprovechar. Entonces, imagínate, yo hace 10 años diciendo, no, hasta que yo no tengo un negocio, yo no voy a empezar a maquillar. Así es. Entonces, ser entendido de eso. Me encanta esa parte de ser entendido, voy a tenerlo aquí grabado en mi corazón. Y Navi, para finalizar, me gustaría que tú pudieras decirle a las mujeres que hoy que nos ven, ¿qué le dirías hoy a una mujer que busca reinventarse y que no sabe por dónde comenzar? Bueno, yo lo que te puedo decir, parece trillado, o sea, yo sé que esto lo he dicho muchas veces, pero es tan básico y es tan elemental, es encontrarte, es amor propio, es desde tu esencia, no darte palo, no culparte, es tratar de surgir con lo que tú eres, con lo que tienes, mirarte al espejo y decir, es que yo lo puedo hacer. Muchas mujeres antes de nosotras lo hicieron, nosotras lo estamos haciendo y a veces uno espera que reinventarse es, mejor dicho, crear la cura del cáncer y es simplemente tener la capacidad de, por ejemplo, llegar a tu casa y cuidar a tus hijos. No todas las mujeres tienen esa posibilidad. O tener la posibilidad de ser alguien influyente, y cuando hablo de influyente no me refiero a alguien que tenga muchos seguidores, sino en tu área, en lo que eres, hacer lo que haces con toda la pasión, con todo el amor, que el éxito y lo demás sea simplemente una consecuencia de lo que tú eres. Entonces, encontrarse ustedes mismas, miren, yo sé que uno ama a sus hijos, sé que uno ama a su esposo, sé que uno ama a su familia, ama su trabajo, su profesión, sus padres, pero no hay mayor amor que el que uno puede tener por uno mismo. Sentir que si alguien está de pronto pisoteándote, o sea, tú no vas a permitir que alguien le hable mal a tu mamá, o no vas a permitir que alguien le hable mal a tus hijos. Entonces, si tú estás permitiendo ese tipo de conductas, como analízate, llámate. ¿Cómo podemos encontrarnos a través del amor? Con actividades que nos gusten, con entrenar, como en mi caso, que pues fue mi experiencia, pero en tu caso, Navi, yo fui abogada, pero nunca ejercí, pero me encanta dibujar. Explora esa área. Entonces, encontrarte significa, o reinventarte significa también partir de lo que ya viviste, de lo que tú eres y encontrar un escalón en el que puedas seguir dando pasos y permitiéndote también equivocarte, porque no podemos todo el tiempo creer que todo es perfecto. En el error y en la equivocación es donde se encuentran los mayores aprendizajes. Yo te puedo decir que en este momento no soy para nada la misma persona de hace 6 meses. Todos los días me levanto con ¿qué más iba a hacer? Hace 6 meses de pronto no. Y no me siento ya frustrada, o sea, ya siento que es un tema que sané y que lo tomo como algo que, Dios mío, esto tenía que pasar. Y le doy gracias a Dios por esto y por las oportunidades que estoy viendo a través de un fracaso. Entonces, no sé, un fracaso puede ser de pronto un matrimonio, un fracaso puede ser un negocio, o que una relación. Siempre podemos encontrar algo positivo en todas las cosas malas que nos suceden. Malas para nosotros, pero al final del día tú te das cuenta que era simplemente parte de un proceso que tenías que vivir. Así es, muchas gracias, Minaí, por todo eso que nos compartiste, gracias a ti, por abrir tu corazón, por toda esa sabiduría que hoy nos compartes. De verdad, estoy demasiado como y digo, wow. Todo lo que a veces como mujeres como que tenemos ahí guardadito y es tan importante empezarlo a compartir y de verdad aquí te agradecemos eso, de abrir tu corazón y de contarnos ese trayecto, ese camino recorrido para reinventarte. Y sé que vas a seguir creciendo, impactando vidas desde muchas áreas, que como tú decías, no eres una sola cosa, sino que eres
muchas a la Así vez, es, y eso es así es. importante. Antes de finalizar, también los quiero invitar este 29 de marzo al Círculo de Calma versión Heroínas. Recuerden que este es un espacio para reencontrarnos a nosotras mismas, Así es. para trabajar en nuestras creencias y sobre todo para celebrarnos como mujeres. Así que nos vemos este 29 de marzo. Inscríbanse ya sea en la página o al WhatsApp de la marca.